la tarde, 39 minutos. Y el caso de Richard Pereira es sin duda uno de los casos que estamos siguiendo desde que trascendía la información allá por agosto del 2016. Exactamente, aparentemente en este día viernes ya se puede conocer una sentencia. Y en el ojo de la tormenta el suboficial Johnny Orihuela, autor del disparo, autor confeso de ese disparo, y también el comisario Jorge Zárate. Pero tenemos un contacto en vivo muy interesante en esta tarde. Exactamente, por eso vamos hasta nuestro compañero Raúl Bogarín. Él está trabajando en vivo y en directo, y una persona quien también quiere dar su testimonio, sus palabras, brindar su versión también a través de Tarde Noticias. Adelante, Raúl. ¿Qué tal, Sol, Marcelo y a todos los televidentes? Vamos a escuchar una de las voces que poco y nada se escuchó durante todo este tiempo en que se llevó a cabo el juicio de Richard Pereira. Vamos a hablar con la esposa del suboficial Johnny Orihuela. Ella se encuentra aquí con nosotros y nos va a comentar cómo fue también que cambió drásticamente la vida de estas personas a raíz de este hecho que ocurrió, como bien lo mencionaste, el pasado agosto del año 2016, a casi 2 años y medio de haber ocurrido este hecho. Ella quiere hablar y comentar también qué es lo que sienten, cómo están pasando después de este hecho que marcó prácticamente la vida de ustedes. ¿Qué tal, Noelia Ortellano? Estamos acá en la lucha, estamos al lado de Johnny, como siempre estuvimos desde el principio, y solamente quería un espacio para decirles a todos que atrás de Johnny Orihuela también hay una familia, hay una esposa, hay una madre, hay hermanos y hay 5 hijos que estamos sufriendo con él. Como le manifesté hace rato, ¿verdad? No solo la vida de una familia cambió para siempre, sino también otras familias que yo creo que realmente somos también víctimas de las circunstancias. Yo estoy casada hace 7 años con Johnny Orihuela. Teníamos casi 4 años cuando sucedió todo esto. Y nosotros teníamos un matrimonio, tenemos hasta el día de hoy, pero en ese tiempo una familia normal. Él es un hombre trabajador, que él estaba cumpliendo servicio a su patria en ese tiempo como cualquier otro día. Y por este hecho también su familia tuvo que pasar momentos súper dolorosos, ¿verdad? Nosotros también estamos pasando mal. Nosotros también perdimos mucho. Yo perdí un esposo, por llamarlo así, ¿verdad? Un hombre que luchaba conmigo día a día. Mis hijos perdieron un papá que yo tengo 3 hijos con él, él tiene 2 hijos más antes de nuestro matrimonio, ya adolescentes. Pero puedo hablar de mis hijos, se perdieron el primer día de clases con su papá. Yo tuve un hijo, yo estaba embarazada en ese tiempo, tuve un hijo sola. Él no pudo participar del parto, no pudo verle por primera vez a su hijo. Muchas cosas estamos perdiendo. Económicamente también nosotros estamos pasando por un momento diferente a lo que estábamos en ese tiempo, ya que nosotros trabajábamos juntos, peleábamos juntos por sacar adelante a nuestra familia, y hoy yo tengo que asumir su papel, ¿verdad? Yo tengo que trabajar el doble, a veces el triple. Inclusive yo soy docente, enseño en la secundaria de 2 instituciones, y ahora tengo que trabajar más y tengo que hacer cosas extras para poder llevar el sustento en mi casa. Y porque tenemos gastos extras en este momento, ¿verdad? Y son muchas cosas que estamos pasando nosotros también. Y duele saber que a él se le trata de villano. A él se le trata como la peor persona y nadie le conoce a él. Él era un hombre común, un hombre normal, con familia, trabajadora. Yo le puedo decir que él era un hombre responsable, porque de sus antecedentes habla de 10 años de no tener antecedentes. Un hombre que proveía en su casa. Era un hombre como cualquiera que está caminando ahora por la calle. Entonces, a veces es duro escuchar por la prensa, ¿verdad?, que se esté hablando tan mal de una persona a quien amamos, con quien compartimos nuestra vida, ¿verdad? Y duele mucho porque nadie nunca se dignó a pensar qué hay detrás de Johnny Orihuela, qué era de su vida antes de este hecho, ¿verdad? Y solo eso, que también estamos sufriendo. Nosotros no le deseamos el mal a nadie, y como manifesté, si nosotros no nos acercamos a esa familia fue por temor, porque no los conocemos.
Si no ofrecimos algo es porque simplemente nosotros no tenemos. Somos gente que, como dije, trabajamos para el día a día. Y yo me considero víctima de esta situación. Y a mis hijos, especialmente a mis hijos. Creo que nosotros estamos pasando muy mal y a veces me pregunto, ¿será que a alguien le importa eso? Por eso me acerqué, ¿verdad? Nada más que somos también familia, tenemos también emociones, también tenemos sentimientos, también lloramos, también sufrimos. Y si pudiéramos haber evitado esta situación, lo hubiéramos evitado también. Eso nada más. Él hasta incluso te dijo que no estaba de acuerdo en que vengas a dar tu versión, ya que de parte de ustedes casi nada se habló durante todo este tiempo. Él no quisiera, o sea, si es por él yo no estaría acá, pero como somos personas, ¿verdad? Que vivimos libres, ¿verdad? Me dice, si querés, él me dice mami, dice, si querés mami hacelo, me dijo, hacelo, pero si fuera por mí yo te evitaría este momento. Eso fue lo que él me manifestó. Justamente el día de hoy estuvimos en los recesos pudiendo conversar, ¿verdad? Del juicio. Y él me dijo, hacelo mami, pero si fuera por mí, tanto traté de cuidar mi familia. Y no me gustaría que te expongas, pero yo veo la necesidad cualquiera. Si te pasa a tu esposa, a un familiar tuyo, a alguien que es tuyo y estás escuchando que se están diciendo cosas, primero que no son ciertas algunas cosas, ¿verdad? También están hablando de una persona que no conocen. Yo le conozco a mi esposo y cualquier familiar haría lo que sea por defender a los suyos. Haría lo que sea. Y yo por eso estoy acá, porque él es mi esposo y él no me falló a mí como esposo, ni falló a sus hijos. Él cometió un error en su trabajo que le podría pasar a cualquier persona. A mí, en un viaje con un alumno, se me puede morir un alumno ahogado y yo soy responsable de eso, ¿verdad? Y yo creo que él asumió su responsabilidad. Él ya declaró, él dijo, yo creo en su verdad y yo creo que esa es la verdad. Por eso estoy acá también. Si él hubiera sido un villano, yo creo que aprovecharía la circunstancia para alejarme de él, ¿verdad? Pero nosotros con su mamá y con su familia seguimos con él, porque sabemos que esa es la verdad, que fue un accidente. Y si pudiéramos hacer algo por ese muchacho, también lo haríamos. Si pudiéramos. No, yo no estoy molesta con él, yo me pongo en su lugar y en el lugar del papá, si algo le pasa a mi hijo, también lucharía por ellos. Los padres sabemos que haríamos lo que sea por nuestros hijos, pero eso no hace que yo me quede callada. Es que ya me callé muchísimo y soporté muchísimo y solamente quiero hablar. Él es un hombre que también tiene familia y también estamos sufriendo con él. Y las veces que vos hablaste con él, y ya que estabas mencionando que lo conoces muy bien, ¿qué él te dijo acerca de lo que exactamente pasó aquel día en que cambió prácticamente la vida de todos ustedes? Y él a mí me dijo lo mismo, y todas las veces que conversamos, lo mismo que él declaró. Lo que él declaró el primer día del juicio, que fue un accidente. Y lo que vino después es producto de su susto. Y yo le creo. Yo creo en él. Es que eso es lo único que tiene sentido. Es lo único que tiene sentido realmente. Que fue un accidente, porque no había un motivo para querer matarle a ese joven. Hasta ahora yo le di 1000 vueltas, pero no le encuentro. Y yo le creo, sinceramente. Y mi esposo, una de las cosas que no quería que yo esté acá es porque van a decir que tiene miedo que piensen mal de lo que puedan pensar los demás, pero a mí no me importa. Sé que mucha gente me va a escrachar después, pero yo simplemente estoy hablando también con la verdad. Eso nomás, yo vengo a manifestar mi verdad, lo que yo vivo todos los días. Esto se va a olvidar un tiempo, pero soy yo la que sigo viviendo con esta circunstancia. Mi compañero te quiere hacer algunas preguntas desde estudio. Marcelo Mongelos te va a saludar. Marcelo, te escucha Noelia. Perfecto, gracias. También está aquí Sol Encina con nosotros. Noelia, muy buenas tardes. Gracias por acercarte aquí hasta nuestro medio, porque sin duda alguna habla muy bien de ese interés que tenés de defender lo tuyo, como decías. Ahora, Noelia, la siguiente situación. Decías que Johnny asumió la responsabilidad de lo que ocurrió. Él incluso habló ante el tribunal de que intentó montar toda una película con respecto a lo que sucedió, de ponerle el arma a Richard, de que él supuestamente disparó.
¿Vos qué esperás ahora por parte de la justicia? ¿Qué es lo que vos le pedís al tribunal que tiene en sus manos dar una sentencia a tu marido y padre de tus hijos? Sí, yo espero justicia. Que si él tiene que pagar por algo, sea lo justo. Que para mí fue un accidente, ¿verdad? Si es por mí, que lo libere, ¿verdad? Recuperaría a mi esposo, le tendría otra vez conmigo todos los días, pero sabemos que están las leyes y que hay una persona que es víctima de esta situación, ¿verdad? Pero no quisiera que se presten a un deseo de venganza, porque lo que yo escucho nada más es venganza, porque si una persona ya asumió lo que hizo y encima confesó su error, yo creo que ¿por qué seguir buscándole más cosas? Porque yo escuché muchas cosas que dijo la prensa que no se dijo en el juicio, por ejemplo, y yo creo que eso es un deseo de venganza nada más. ¿Qué, por ejemplo, Noelia, se dijo sí, que vos no estás de acuerdo, verdad? Que se comentó y quizás, según tu criterio y según lo que escuchaste, no fue así. Sí, por ejemplo, uno de los temas que me llamó muchísimo la atención fue que Richard Pereira en su declaración dijo que él pagó una coima de 400.000 guaraníes por el mismo problema que tuvo con mi esposo y con el comisario, ¿verdad? Que fue el tema de su vehículo que no estaba con los documentos y con la matrícula, ¿verdad? Y le preguntaron dónde fue en la cuarta. Evidentemente mi esposo trabajaba ahí y le preguntaron si estaba ahí el suboficial Orihuela y el comisario Zárate y él dijo que no. En cambio, en otro canal yo escuché, ¿verdad?, que dijeron que una semana antes ellos ya le habían cobrado una coima. Y realmente eso jamás dijo este muchacho. Y yo realmente así me siento tan impotente porque realmente mi esposo no estuvo presente ahí, lo confesó el mismo Richard. Y se dicen cosas, se manipulan mucho lo que realmente está sucediendo en el juicio. Pero yo no quiero adentrarme en el juicio, solamente quiero decirles que realmente acá no hay solamente una víctima o una familia sufriendo, la otra parte también está sufriendo, nada más. Noelia, vos sabés que justamente el día pasado aquí hablábamos con Sol. Violeta González sigue muy de cerca el caso de Richard Pereira, lo que ocurre con tu marido, y justamente yo decía que aquí cayó una bomba que destruyó absolutamente todo. Nosotros nunca miramos solamente del lado de la víctima, en este caso de Richard, sino que también del otro lado, porque Johnny es esposo, es papá, es hijo, es hermano, y también el comisario, ¿no? Lo que pasa es que ocurrió un error demasiado grave que ha dejado a un hombre sin sensibilidad desde las axilas para abajo, sin posibilidad de tener otra vez un hijo. Entonces, la familia Pereira pide justicia, vos pedís que sea solamente lo justo, y aquí me parece a mí, Sol, tiene que aparecer el punto de equilibrio del tribunal para poner todas estas cosas en la balanza y tratar de hacer eso justicia. Y cuando hablamos de equilibrio, también yo no sé si querés opinar al respecto, nos dirás vos, Noelia, ¿verdad? Pero el comisario Zárate en todo esto, ¿verdad? Porque en todas las declaraciones que escuchamos de tu esposo, él jamás involucró o mencionó prácticamente al comisario Zárate. En todo caso, siempre habló de su perspectiva y de las cosas que corresponden a su caso y a su actuar en particular. Sí, como yo le manifesté a su compañero hace rato, yo solamente le conozco al comisario Zárate por nombre y de vista. Yo no sé de su vida, yo no sé cuál es la influencia que él tuvo en esta situación. Como le digo a mi esposo cuando me abre su corazón, solamente él me cuenta y me dice: mami, yo no quise matarle a ese muchacho. Es lo único que él me dice, y a nosotros lo único que nos interesa es mi esposo. Totalmente. Y no queremos mancharle a nadie, ni queremos tampoco omitir nada, simplemente que yo no sé. Yo le conozco de vista, él nunca se acercó a nosotros. Nunca compartí con él, solamente le conocí durante el juicio, ahí le conocí de vista, porque las cosas laborales de mi esposo prácticamente no tenía vida social con lo que es el entorno laboral. Nosotros somos más una familia así más céntrica, mamá, papá, nos íbamos a visitar a nuestros familiares nada más, y ni siquiera tenemos así muchos amigos, por llamarlo así. Mi esposo es un hombre muy sereno, muy discreto, se habrán dado cuenta ya de eso. Nosotros somos más familia justamente por el tipo de labor que él tenía. Él policía, la vida del policía es diferente. Él no es un trabajador común como otras personas. Ellos dejan muchas veces, ellos no tienen cumpleaños, no tienen el cumpleaños de su esposa,
Es una vida muy diferente, entonces nosotros el tiempo que teníamos compartíamos más bien con familia, entonces yo nunca tuve contacto con el comisario Zárate. Claro. Solamente por esta circunstancia. Noelia, contanos una cosa, con tu marido preso en la agrupación especializada, ya hablaste vos de la parte económica, de que sos docente, que tenés que hacer horas extras incluso para vivir. Contanos cómo es el momento con los chicos, a la hora de almorzar, a la hora de ir a la cama. Te preguntan por papá, ¿qué es lo que más te duele a vos en el corazón? Nosotros tenemos 3 hijos y lo que más me duele es mi hija de casi 6 años. Esto no pensaba contar, pero quiero que sepan, las mamás me van a entender. Mi hija no sabe lo que ocurre. Las veces que tenemos la oportunidad de llevarla a su papá, nosotros vamos al trabajo de papá. Y ella llega a una cierta edad que ella empieza a analizar y preguntarse las cosas. Y en una ocasión le encontré, yo le canto a mis hijos porque tengo una bebé de 3 años y otro de 1 año 7 meses, casi 8 meses. Entonces yo le canto a los dos, son medios mellizos, ¿verdad? Entonces le estaba cantando y la nena al lado estaba llorando y la alcé y sentí que debía dejarle llorar. Le dije que llora. Me dijo, mamá, ¿cuándo papá va a volver a casa? Y yo le dije, pues, dibujito, ¿verdad? Papá es policía, le dije. Papá tiene una misión, le dije. Cuando papá cumpla su misión, él va a volver. Hija, esto no va a ser para siempre. Y le consolé a mi hija de esa forma, diciéndole que ella por lo menos puede verla a su papá cada tanto. Sinceramente, eso es lo que le digo a las personas. Esto no es solamente un dolor de la privación de mi esposo. Esto es un día a día. ¿Por qué papá no viene a mi festival? ¿Por qué papá no está en esto? ¿Por qué papá no está en lo otro? ¿Por qué papá no está cuando antes sí estaba? Eso es muy doloroso para una mamá, pero yo me agarro de Dios porque esa es mi fortaleza, el Señor. Un Dios que no es como nosotros, que juzgamos, que criticamos, que marcamos a las personas, sino que nos llena de su misericordia, ¿verdad? Y yo cuando no puedo más, simplemente oro. Y le clamo al único que nunca va a juzgarnos. Y le pido que me dé la fuerza para seguir con mis hijos en pie. Y algún día le vamos a contar la verdad. Porque ellos también merecen saber la verdad, pero en su tiempo. Totalmente, Y Noelia. lo único que le pido es que me fortalezca para que mis hijos dentro de todos sean niños felices. Solo eso le pido a Dios todos los días y que me dé la fuerza para seguir adelante. Noelia, nosotros te agradecemos por venir, por dar tu versión, por querer también de alguna manera tener esta posibilidad de descargo, porque finalmente en C9N le damos la posibilidad a todas las partes a que puedan expresarse con respecto a un caso tan delicado como este. Seguimos e insistimos que estamos desde muy cerca en el caso de Richard Pereira, este caso que se registraba ya en agosto del 2016 y lo decíamos con Marcelo hace semanas atrás. Un caso que destruía no solo a la familia de Richard, sino también a las familias de los oficiales, en este caso de los uniformados involucrados. Hoy la familia del suboficial Johnny Orihuela se acerca y da también su comentario. De mi parte, Noelia, decirte lo siguiente, sos una persona muy entendida, docente, decías que veías todos los medios de comunicación. Punto número 1, gracias por elegir C9N, gracias por venir a nuestra casa, por elegirnos a nosotros para dar tu verdad de forma exclusiva. Y otro punto, sos mamá, es complicado tener esa figura paterna también en casa muchas veces con esta situación y más que nada decirte, orá, rezá mucho, pedí que se haga justicia, pedí por tu familia, por la familia de Richard, por Johnny y que realmente aquí Dios meta la mano y pueda ser lo más justo para cada una de las partes. Un abrazo a vos y un abrazo a tus hijos por sobre todas las cosas y que todo sea a su tiempo, como decías, muy amable, ¿sí? Gracias a ustedes.